tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. El tema ganador esta semana fue «Tengo que soportar a mi familia». Y fíjese nada más este planteamiento, ¿no? ¿Cuántas personas votaron por este tema? Y esto, pues bueno, es como una muestra significativa del público que está buscando este tipo de contenido, ¿no? ¿Cómo es eso de soportar a la familia? O sea, llega un punto en el que realmente nos estamos planteando si permanecer en un lugar que nos resulta insoportable la gente que estamos ahí, por el mero hecho de ser familiares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo, no? Y fíjese cómo aún detrás de esto está como una necesidad de afirmación de no, no tienes por qué soportar a tu familia, no, no tienes por qué soportar malos tratos. Pero ¿qué es lo que sucede? A final de cuentas, ¿qué acaba siendo tan insoportable la convivencia con miembros que pues no esperaría que fueran personas bastante queridas, que tuviéramos una historia linda con estas personas, pero que llega un punto en el que simplemente no queremos lidiar más con ellos? ¿Por qué sucede esto? Y ahí también tendríamos que pensar un poquito cuál ha sido nuestro papel en todo esto, ¿no? Porque realmente si nos pusiéramos a hablar de este tipo de conflictos dentro de la casa de la familia nuclear, principalmente, ¿no? Porque si uno dice, tengo que soportar a mi familia, si a mis hijos que todavía son pequeños, a mi esposa, a mi esposo, también nos tendríamos que plantear en un momento diferente de nuestra vida, ¿no? Pero vamos empezando primero con esta idea de las reuniones familiares, de la familia extendida que acabamos teniendo, de repente nuestros cuñados o a veces nuestros hermanos cuando vamos creciendo, ¿no? Que ya somos adultos todos y que pareciera que siempre tenemos que regresar a la casa de los padres, ¿no? Regresar a la casa de alguno de los hermanos, que todas las comidas, que todas las fiestas, que las navidades, las festividades son ahí y que resulta ser algo bastante, pues bastante molesto, ¿no? Y todavía tendríamos que pensar un poquito más en cómo puede llegarse a ser nuestra vida en el que esas son las únicas salidas que tenemos, en los que son como el único momento de socializar que vamos teniendo en nuestra semana, ¿no? Ir el sábado y el domingo a casa de los papás, a hablar con los hermanos, a estar con los padres, a ver el fútbol, ¿no? Con ellos, o estar platicando ahí con las cuñadas, los cuñados. Y pues bueno, ya desde ahí tendríamos que ir, como le digo, pensando un poquito qué tan reducido está nuestro mundo y qué tan molestas se pueden prestar a algunas personas. Porque si nos pusiéramos en un ejemplo que yo creo que resulta ser muy común, es cuando se tiene una relación conflictiva con los padres, ¿no? Vamos primero con esa parte, ya después hablaremos de los hermanos, de las cuñadas, de todas estas otras personas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra relación con nuestros padres es realmente conflictiva? ¿Tenemos que tolerarlo? ¿Tenemos que soportarlo? Como le digo, la respuesta al sentido común es no, no tenemos por qué estar ahí. Si no nos sentimos cómodos, no tenemos por qué estar ahí. Sin embargo, fíjese cómo se acaba sintiendo un grado de culpa, ¿no? O como si estuviéramos haciendo algo malo, como si estuviéramos abandonando, como si fuéramos unos ingratos ante todas estas cosas. Y esto hay que entender que tiene un trasfondo, ¿no? Si nosotros no queremos compartir tiempo con uno de nuestros padres, ¿por qué podrá ser? Imagínese, tal vez en una historia podríamos tener a esos padres que nos golpearon durante mucho tiempo de nuestra infancia, ¿no? Tal vez hasta la adolescencia y parte de la adultez. Son personas que pueden tener un carácter terrible, iracundos, ¿no? Y que ya que somos adultos, ya los vemos medio viejitos, medio cheches, ¿no? Ya un poco más indefensos, pero de todas maneras, con el carácter nos quieren dominar, nos quieren hacer sentir mal, nos quieren maltratar. ¿Y ahí qué va a pasar, no? ¿Cómo tendría que ser la historia? A final de cuentas, pues no lo vamos a recordar con cariño a esa persona si nos maltrató, ¿no? Si nos agredió físicamente. Porque todavía da como para platicar un poquito de estas cosas y decir, bueno, es que era necesario que los golpearan, ¿no? Todavía hay personas que se intentan justificar en esto. Y ojo, que no estamos hablando de la nalgada, del coscorrón, de una cosa así, ¿no? Sino de personas que sistemáticamente nos golpeaban, ¿no? Que era un castigo físico, que bueno, era el miedo de llegar con las calificaciones o de pedirle algo a los padres porque sabíamos que venían los golpes, ¿no? O si habíamos roto algo en la casa, para usted saber, ¿no? Es como si ese fuera la dinámica principal, que si nosotros hacíamos algo mal, nos iban a caer a trompadas.
Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso como adultos? Vamos a decir, ah, sí, ya, se olvidó, ¿no? Ya no pasa nada, ahora lo puedo entender. Todavía se vuelve más grave si se fijan, porque ahora de adultos lo podemos entender y podemos decir, pues eso estuvo de la fregada, ¿no? O sea, no tenía justificación, no tenía por qué lastimarme esa persona cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba indefenso, y más porque yo dependía de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tendría que mostrarme agradecido de eso. Y tal vez habrá muchas cosas dentro de ese ambiente que sí pudiéramos agradecer, definitivamente los golpes, ¿no? ¿No? Pero tal vez hubieron otro tipo de tratos, otro tipo de sustento que se nos otorgó, ¿no? Podría esperar. Que por supuesto que nos podemos sentir agradecidos. Y ahí es en donde se vuelve como esta trampa de la culpa, ¿no? En donde decimos, bueno, pero es que si me lo dieron todo, y fíjese nada más, ¿no? En la babosada en la que nos metemos, porque es pensar, es que ellos me dieron la vida, ¿no? Me dieron la vida así como si nos hubieran hecho algún regalo, ¿no? Por traernos a este mundo. Venimos a este mundo porque ellos quisieron que viniéramos a este mundo, no porque nosotros pidiéramos venir a este mundo, ¿no? Nosotros no existíamos, literalmente. Pero fíjese cómo ahí quedamos atrapados en ellos, me dieron lo más valioso que tengo, que es mi vida. Y si no le hubieran dado eso, ¿cuál hubiera sido la pérdida? Piénselo. ¿No? O sea, ¿de qué se hubiera arrepentido si no estaba vivo? ¿No? No es algo que tengamos que agradecer, esa parte de la vida realmente, si lo pensáramos en eso. Hemos hablado mucho en el canal sobre cómo el deseo de tener hijos pues es una cosa bastante egoísta y que es algo que viene de los padres no porque esté mal, ¿no? Sino porque es un deseo de ellos y nada más, ¿no? Como para aparte tener que andar cargando con la responsabilidad de que se nos regaló algo maravilloso, ¿no? Los regalos maravillosos es tener una crianza linda, ¿no? Que se nos den oportunidades, que se nos dé contención, que se nos quiera. Y porque eso no es obligatorio, ¿no? Habernos parido no tiene ningún mérito realmente, ¿no? Pues, sino más bien el darnos como ese espacio para crecer, un espacio para crecer óptimo, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar, como le digo, que van a haber tal vez otras cosas, ¿no? Pensemos que tenía un padre, ¿no? O una madre que, que tenía un temperamento terrible, ¿no? Que estaba frustrado todo el tiempo, que era una excusa a golpearme, que hasta podríamos llegar a pensar, parecía como que se desahogaba golpeándome, ¿no? Y que al mismo tiempo veíamos que hacía todo porque nosotros estuviéramos bien en otros sentidos. Si se fija es una cuestión medio paradójica, ¿no? Porque, bueno, pues como nos están golpeando y nos están haciendo esas cosas, pero nos llevan al dentista y nos llevan al médico y nos pagan la escuela y nos pagan los útiles y nos llevan a la escuela, ¿no? Y nos hacen de comer y no nos dejaron morir cuando éramos niños. Entonces, ¿cuál es el punto? Y es alcanzar a distinguir este tipo de cosas, ¿no? Porque no es nada más el ejercicio de aguantar a una persona, sino intentar entender todo lo que sucedió en ese contexto, porque le aseguro que vamos a llegar en algunos momentos a la conclusión de que no vale la pena regresar. No, simplemente no me hace sentir cómodo, no es algo con lo que yo quiera seguir lidiando, es algo que no me permite sentirme a gusto, estoy gastando mi tiempo, mi vida en querer agradar a esas personas o en acompañarlos tal vez en su enfermedad después de que fueron unos desgraciados conmigo, y pues no, definitivamente que no, ahí no tendríamos por qué regresar. Pero como le digo, tendríamos que entender el contexto para poder como desanudar un poco esto, porque ese aspecto de la culpa, bueno, nos deja fastidiados, porque, como le digo, nos vamos dando muchas explicaciones y a final de cuentas hay una cuestión medio tramposa con los padres, ¿no? Que los padres, qué bárbaro, pueden llegar a ser unos desgraciados con nosotros, pero nosotros no tenemos otra opción que quererlos. Fíjese nada más la chingadera, ¿no? Disculpe la palabra. Pero como hijos no tenemos otra alternativa más que querer a nuestros padres. Y eso es lo que duele, ¿no? Porque ya alguna persona va a haber dicho, no, yo soy indiferente totalmente a esto. Pero si se fija, forman parte de nuestra historia. Estamos fundados en gran parte de sus vivencias, ¿no? Y para nosotros, aunque no hayan estado, piénselo, por ejemplo, en las personas que fueron hijos adoptados, ¿no? Aún en este tipo de personas queda esa fantasía, ¿quién será mi verdadero padre? ¿No? Cuando pues, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si hubiera nacido de un repollo, pues la persona que me cuidó es mi padre, ¿no? La persona que me cuidó es mi madre. Quien me parió, pues me parió, ¿no? Tal vez sí, compartimos algo de genes, ¿no? Evidentemente, pero el que gana ese lugar es el que nos cría, no la persona de la que salimos o la que puso la semilla para que creciéramos, ¿no? No va por ese lado, pero fíjese cómo se vuelve una trampa en el inconsciente en el que eso es nuestra fantasía de origen, ¿no? ¿Por qué no me habrán querido esas personas? Es una pregunta que se hacen mucho las personas que fueron adoptadas, ¿no? ¿Por qué me regalaron? ¿No?
Aunque tengamos una vida maravillosa, aunque tengamos una casa, un espacio en donde nos hayan querido, nos hayan acogido, queda esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esas primeras personas no me habrán querido? Porque hay que entender que también nosotros estamos fundados en una parte narcisista, ¿no? En donde, una vez más, en nuestra cabeza nosotros somos lo más importante del mundo, ¿no? No nos puede entrar en la cabeza como alguien no me puede querer, ¿no? Todavía como alguien no me puede querer, tal vez de adulto, ¿no? Porque me he vuelto medio desgraciado, pero de niño, que no le hacía daño a nadie. ¿Por qué no me querrían? ¿No? ¿Por qué no habrán querido estar conmigo? Y se vuelve esta pregunta, ¿no? Constante. Y si se fija, utilizando esto como ejemplo, si estamos en un ambiente nocivo, ¿no? En donde nos lastiman físicamente, que ahorita lo estamos tomando como un ejemplo porque es muy tangible, ¿no? Pero pueden haber otro tipo de maltratos. El niño se tiene que hacer una explicación de esto, ¿no? El niño, si se fija, lo que escuchamos muchas veces, y aún, por ejemplo, en personas que ya adultas reciben maltrato físico, es que lo hace porque me quiere, ¿no? Y que se vuelve hasta como un chiste de repente, ¿no? Así, seguramente me pega porque me quiere. ¿Y por qué decimos eso? ¿No? O sea, realmente se puede mostrar el afecto con los golpes, ¿no? Pero ahí hay una situación mucho más profunda de lo que queremos pensar de repente, ¿no? En cómo queda ligado ese contacto físico, aunque sea en maltrato, con el afecto. Y esa es la explicación que nos damos como niños. Es que es porque me estoy portando mal, ¿no? Cuando somos niños no nos llega a la cabeza, ¿no? Decir, pues es porque es un adulto que no se puede contener, ¿no? Que no tiene control de impulsos y que está desquitándose conmigo porque no lo puede hacer con un adulto porque un adulto le revienta el hocico. Perdón, hoy ando medio grosero, pero son situaciones difíciles de explicar, ¿no? Y es algo que nos acabamos explicando que lo están haciendo por nuestro bien. Pero ahí es en donde le digo que es una trampa, porque por supuesto que no lo estaban haciendo por nuestro bien. No, no es eso. El golpear a un niño nunca es por su bien. Siempre, siempre tiene que ver con la incapacidad que tuvo ese adulto para lidiar con la situación. Y lo que estamos haciendo es desquitarnos, ¿no? Lo que estamos haciendo es descargar nuestro coraje y nuestra ira contra una criatura que no se puede defender, ¿no? Porque también es un ser pensante. Hasta lo llegamos a ver de repente con los caballos y con otro tipo de bestias, ¿no? Que utilizamos a veces para el trabajo. Golpearlos está mal, ¿no? Darles con las espuelas, latiguearlos, por supuesto que está mal, ¿no? Tenemos que entrenarlos de cierta manera para no herirlos, para no causarles un dolor para que estén haciendo el trabajo. No es porque no entiendan. Si lo podemos pensar con los animales, no es tan difícil pensarlo con los niños. Entonces, fíjese cómo ahí es esa en la trampa en la que caemos, en que el niño tiene que explicarse por qué están tratándome mal, pero me están tratando bien al mismo tiempo. Resulta ser un poquito más fácil desligarnos de este tipo de relaciones cuando realmente nada más hubo maltrato, ¿no? Cuando hubo una persona ausente que simplemente no se presentaba, ¿no? O que cuando se presentaba nada más era para fastidiarnos y para lastimarnos, porque entonces no está esa ambivalencia. Aún en eso nos puede quedar un rezago, como le digo, en el pensar que no tenemos alternativa más que quererlos. Algo llega a suceder en esas situaciones en donde pareciera que todo el afecto que tuvo que haber quedado diluido entre distintas figuras en la casa queda solamente con una persona. Y eso lo hace todavía más grave en nuestro desarrollo porque acaban fastidiándonos de maneras mucho más elaboradas, ¿no? que los golpes. Porque fíjese cómo ahí ya se vuelve un problema de identificación, ¿no? Si uno de los padres resulta ser el malo y otro el bueno, así es como acabamos dividiendo nuestro pensamiento, como que hay gente buena y como que hay gente mala, ¿no? No son gente integrada, no es una persona que tenga sus lados buenos y sus lados malos, sino que como niños vamos quedándonos atorados en esa idea. Entonces, tal vez la buena solamente era mi mamá, ¿no? Porque mi mamá nunca me pegaba. Mi mamá no me pegaba, pero quien me pegaba era mi papá, entonces mi mamá es un ángel y mi padre es un malvado, es un diablo. Pero ¿por qué mamá no hacía nada para detenerlo? ¿Por qué no nos íbamos de ahí, ¿no? O es que mamá era la que me lastimaba, ¿no? Pero papá era muy bueno porque papá veía por todos y nos regalaba cosas. Pero ¿por qué permitía que mamá nos siguiera golpeando? No. ¿Por qué, no, por qué se desentendía de eso? Si se fija, no es que haya uno bueno y haya otro malo, son cómplices los dos en esa situación. Pero para la cabeza del niño queda así. Y podemos quedar atrapados en esa relación, en el pensar que estamos con el bueno y que solamente ese es el bueno. Y que a esa persona buena, si se fija, le debemos pleitesía, ¿no? Porque es lo mejor que nos ha llegado a suceder. Y esa es otra manera en la que nos acaba fastidiando esto. Entonces, fíjese cómo esta situación es mucho más compleja de lo que queremos
de repente resolvernos, ¿no? Es que me cae muy mal mi cuñada, o es que no me la paso bien con mi papá o con mi mamá y no quiero ir a esta Navidad, pero me siento culpable. Fíjese todas las cosas que podemos empezar a desenmarañar de este tipo de situaciones. Y regresando un poquito a esto del maltrato físico, como le digo, no es por que se esté buscando algún tipo de afirmación en un video de 10, 15 minutos que podemos tener en internet, pero hay que entender por qué de repente nos quedamos atrapados en eso. Porque no es que necesite que alguien, tal vez en otro país o en otro estado, le diga, no, usted no tiene por qué quedarse en las reuniones familiares para tener licencia para levantarse de la mesa, ¿no? Definitivamente no. Si no nos levantamos es justamente porque nos vamos quedando atorados en este tipo de dinámicas, ¿no? En el pensar que les debemos algo y que también hay que ver una contraparte, como le estaba diciendo. Cuando es solamente algo malo, tenemos un poquito más sencillo acomodar estas cosas de cierta forma, ¿no? Aunque vayamos quedando atrapados en otras. Pero, ¿y qué pasa cuando sí, efectivamente, tal vez no es que fueran estos maltratos o esta como metodología sistemática de estarnos lastimando físicamente, sino que nuestro carácter es muy distinto, ¿no? Chocamos constantemente, tenemos fricciones por ideas, tenemos fricciones por cómo queremos vivir nuestra vida, tal vez los padres intentan imponernos una manera de vivir, ¿no? Que nosotros no queremos tener, o tal vez que tiene que ver con algo de nuestra sexualidad o cómo llevamos nuestra vida de pareja, que se vuelve un conflicto constante. ¿Hay qué podemos hacer? Porque si se fija, pudimos haber tenido una vida, o una historia, más bien, no tan descalabrada como en este aspecto de haber recibido un maltrato físico, pero llega un punto en el que cuando empezamos a llegar a la adultez, cuando empezamos a despegarnos, cuando empezamos a pensar por nosotros mismos, ahí es en donde salen chispas. ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos que tolerar eso, ¿no? Nos tenemos que quedar, nos tenemos que aguantar. Y esto lo tendríamos que ver más a profundidad porque si se fija es algo que tiene que ver con una transición importante en nuestra manera de devenir personas, ¿no? En el poder sostener nuestras propias ideas con nuestros padres, en el que tal vez vaya a llegar un momento en nuestra vida, y que debería de llegar un momento en nuestra vida, en el que como personas podamos ver como iguales a nuestros padres. Yo no podría decir, qué absurdo, ¿no? Si los padres son ídolos, si son un dios bajado a la tierra. No, también son personas como nosotros. Tienen un lugar muy especial en nuestra vida, por supuesto, pero que no son ningún tipo de deidad, ¿no? Y que su palabra no es la ley. Va mucho más allá de eso la ley. Sin embargo, así lo acabamos viviendo. Y ahí es en donde están estos conflictos. En una lucha de poder en donde se nos quiere hacer de cierta manera y nosotros nos resistimos. Pero nos resistimos como un adolescente, no como un adulto. Y bueno, justamente de eso vamos a hablar y de muchas otras cosas más con estos conflictos alrededor de soportar a la familia en nuestro siguiente video. Por hoy, hasta acá vamos a dejar. Espero que haya disfrutado de este video. Si le ha gustado, déjenos un like. Suscríbase si aún no se ha suscrito. Tenemos videos de un montón de temas. Hágase la tarea, por favor, de buscar en las listas de reproducción que le pone mi productor Adolfo, porque en serio, que hemos hecho mucho contenido para usted y seguiremos haciéndolo. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.